Hola, hola, te saluda Beverly desde Inspira Guatemala. Y hoy en este video voy a contestar 3 preguntas que recibimos en nuestro canal de YouTube. La primera pregunta dice así: ¿cómo hago para ordenar mi lucha? Mi esposo volvió al año, pero después de 3 meses se volvió a ir. De repente, como una furia, se alejó y desde ese momento se desconectó de nosotros. Parece tan alejado. ¿Qué debo hacer? Yo te quiero compartir que una lección que yo aprendí fue de no perseguirlo. No persigas al cónyuge que se ha ido de casa, porque el perseguirlo solo causará que ese corazón se endurezca más. Si Dios ha permitido que ese cónyuge, quien había regresado, se vuelva a ir, es porque Él quiere seguir acercando tu corazón a la roca eterna, para que tú lleves tu hogar nuevamente a esa roca inmovible. Este es un espacio en donde Dios ha permitido para que tú sigas sanando tu corazón. Y quiero que tú veas conmigo lo que dice la palabra de Dios acerca de este punto que yo te estoy compartiendo. En Oseas capítulo 2, versículo 7 dice: con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos, ahí cuando tu cónyuge te bloquea, cuando tu cónyuge te dice que por favor lo dejes de buscar, que él ya encontró su felicidad, que él nada quiere contigo, ahí volverás a encontrar el entendimiento que dice: prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Dios permite las crisis en nuestra vida para ir acercándonos cada vez más a su corazón. Algunos la pasamos por lo económico, otros la pasamos por cuestiones de enfermedad, otros por cuestiones relacionales, pero si te das cuenta, cada una de esas crisis que vienen a nuestra vida vienen con la intención de fortalecer nuestra fe, de purificar nuestras almas y las intenciones verdaderas de nuestro corazón. Y es que yo te comparto que yo decía: Señor, yo te amo y yo estoy dispuesta a que tú me envíes a donde quiera que sea. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 34. Dice: este niño, y se refería a Jesús, está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Cuando Jesús viene, Él viene a poner a prueba realmente las intenciones de los que eran fariseos, aquellos que se llamaban religiosos y que al pie de la letra seguían las instrucciones, pero que sus corazones estaban lejos de Dios. Y esta crisis precisamente fue lo que hizo conmigo. Yo decía de mi boca para afuera que Jesús era mi Señor y mi Salvador. Pero cuando esas intenciones en mi corazón fueron puestas a prueba a través de la crisis con mi cónyuge, yo ahí lo primero que hice fue salir corriendo. Y yo dije: papá, aquí yo no puedo. Y muchos navegamos en la vida preguntándole a papá cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Y olvidamos que nuestro primer ministerio, nuestro cónyuge, nuestros hijos, es ahí donde empieza ese llamado. Pero ese llamado yo no lo voy a cumplir con perseguir a mi cónyuge, con tratar de convencerlo de que regrese, con tratar de rogarlo por la culpabilidad que el enemigo ha puesto en mi corazón. Y a lo mejor parte de esa crisis sí tiene que ver con mis actos y mis hechos, porque yo te digo que cuando yo me frustraba, yo ponía mis ojos sobre mi cónyuge, que él no estaba cambiando, empezaba a resurgir esa mujer contenciosa, que con sus palabras trataba de cambiar a ese cónyuge que yo sentía que no estaba alineado a aquel sueño de esposo y de padre que yo tenía en mente, y que a lo mejor yo con mis palabras denigrantes lo iba a lograr cambiar. Y hoy me di cuenta que mi deber no era ser madre, ni mucho menos su conciencia para traerlo a la realidad, sino que sería a través de la transformación y sanidad de mi corazón, sin que yo lo persiguiera, sin que yo estuviera al tanto de que él supiera que yo lo seguía amando,
sino dejándolo y soltándolo y dejando que, así como Esther, Dios preparó por 12 meses, tanto por fuera como por dentro, entonces Dios me capacitaría para cuando Él volviera a casa. Si tu cónyuge se ha ido, no lo persigas. Si tú quieres ordenar esta lucha, empieza por buscar en tu congregación material para la sanidad de tu corazón. Y yo te digo que todo el material está en la Biblia, pero hay ciertos programas que te llevan por un devocional que te va a ayudar a comprender mucho mejor cómo la palabra de Dios se aplica a la sanidad de tu corazón. Hay varios recursos que, si en tu iglesia, en tu congregación no tienen un ministerio de sanidad de corazón, yo te quiero compartir hoy 2. Número 1 está Celebremos la Vida de la Iglesia Vida Real. Eso lo puedes encontrar en Facebook y en las redes. También está el Ministerio de Canaán de Jaime y Liliana, un testimonio de la restauración matrimonial que Dios hizo en sus vidas. Ahí hay 2 materiales donde tú puedes empezar esa sanidad de corazón. Número 2, no te aísles en este proceso. El enemigo va a querer poner vergüenza en tu vida, que tú te escondas, que tú no le cuentes a nadie nada con el fin de no quejarte, y haces bien. Pero es importante que busques una compañera de oración, una confidente, no para quejarte de tu cónyuge, sino para que te sostenga en oración ahí cuando tú más la necesites, ahí cuando tú estés pasando por una tribulación, que tú puedas pedir orientación y oración para que juntas puedan entonces buscar la dirección que Dios te va a dar. Y número 3, no dejes de testificar lo que Dios va haciendo en tu vida. Tú te darás cuenta que a la medida que tú vas avanzando en la sanidad de tu corazón, con esa confidente, esa amiga, esa compañera de oración que Él te va a dar, Dios te va a empezar a mandar damitas o caballeros, en tu caso si eres varón, para que tú compartas lo que Él te está dando. Para que al vaciarte tú, así como lo hizo la viuda cuando Elías le vino a pedir aceite y harina, Dios le volvió a restaurar el 100 por 1 lo que ella había dado, ahí donde ella ya no le quedaba absolutamente nada. Y entonces es como cuando tú abres una llave, el agua no se estanca, tú recibes de Dios y sueltas hacia otros, y así eso se va renovando en tu vida, a manera que tú recibes, tú pones en práctica y tú predicas, esa palabra se torna una palabra viva que sigue fluyendo y cambiando tu ser. Así que busca la sanidad en tu congregación, pero principalmente en la palabra de Dios. Busca una compañera de oración, y a medida que Dios te permite compartir, no calles. No calles lo que Dios de gracia te está dando. La segunda pregunta que recibí en el canal de YouTube es: lo que no entiendo es por qué mi esposo no mostró frutos dulces cuando vivía conmigo, pero ahora que vive con la otra mujer, pareciera que sí se los muestra a ella. Ayuda, me siento muy culpable. Y mira, el enemigo te va a poner cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de trampa, para que tú pienses que la del problema eras tú y no ese cónyuge que se ha ido, que ahora ha encontrado su felicidad, entre comillas. La palabra de Dios dice que el fin de la mujer extraña es más amargo que el ajenjo. Y yo te voy a decir que la palabra de Dios no miente. En donde hay pecado no puede haber bendición, y por ende tampoco gozo, porque la palabra de Dios dice que el pecado trae muerte. Y ahí, si tú sigues orando por tu cónyuge, tú verás que Dios va a terminar esa obra, porque ahí el Espíritu Santo está tocando a su corazón constantemente. Y él a lo mejor al principio cae la voz, así como Daniel cuenta en su testimonio, pero ese llamado se va a hacer aún más fuerte. Y como compartimos en el último video, no es que la promesa se esté retardando, sino que es Dios quien pacientemente está esperando el arrepentimiento de sus amados hijos.
Dale tiempo, porque lo que nos trajo esta crisis no se dio de un día para otro. Vinieron meses y hasta años en que esa crisis se desenvolviera. Pero es ahí donde Dios nos va a mostrar cuáles son las intenciones verdaderas de nuestro corazón. Y al ver lo mucho que hemos dejado que nuestro corazón se contamine con raíces de amargura, falta de perdón desde la infancia, ahí Dios va a empezar a arrancar, a derribar y a destruir, dice la palabra de Dios, de una en una, para que entonces venga lo nuevo a nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, te voy a compartir aquí, dice que Dios no echa vino en odres viejos. Eso está en Marcos 2:22. Y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Tú deja que Dios termine de convertir ese odre viejo en uno nuevo. Y a medida que Él transforma a tu cónyuge, asegúrate que tú no te quedes como ese odre viejo, con la falta de perdón, con la falta de compasión y misericordia a ese cónyuge que Dios va a traer de regreso a casa. Porque de lo contrario, Dios no va a poder echar ese vino nuevo en ti, ese gozo, esos años de restitución que ojo humano no ha visto y oído humano no ha oído, que lo que Dios tiene preparado para aquellos que esperan en Él. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que recibimos también en nuestro canal de YouTube. Dice: mi amada en Cristo, yo quiero hacerte una pregunta. Al regresar el pródigo, ¿cómo manejar la inmoralidad sexual? Porque mi hogar fue destruido por ese punto. Te voy a compartir lo que Dios dijo en Oseas 3:1 y te lo voy a leer aquí de la Reina Valera 1909. Y dijo otra vez Jehová: ve y ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Te la voy a leer también en la Biblia de las Américas. Y el Señor me dijo, esto está en Oseas capítulo 3 versículo 1, ve otra vez y ama a ese varón, a una mujer amada por otro, dice esta versión, y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, porque mentimos, porque traicionamos, porque fuimos detrás de ídolos cuando el único que teníamos que tener en nuestro corazón era Él. Si nosotros fuimos adúlteros en cuanto a nuestra relación con nuestro amado celestial y Él aún así nos perdonó y escoge echar esos pecados al fondo del mar y no recordarlos más, ese ejemplo estamos llamadas a ser tú y yo, mi amada. Y yo te quiero compartir que la restauración del matrimonio es una etapa distinta a la cual entramos cuando el cónyuge ha regresado. Y es una etapa en donde todos los días tenemos que recordar todo lo que aprendimos en la Escritura y volver a ponerlo en práctica. Es un día a la vez, mi amada. Yo te voy a decir que no es fácil el estar con una persona que tú has percibido te ha hecho daño, que te ha traicionado. Una persona que a lo mejor viene tan destruida por el pecado que no tiene las fuerzas para levantarse y tan siquiera venir a pedirte perdón. Pero en medio de eso, nosotros somos llamadas sus embajadoras. Quiero leerte también eso. Está en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Por tanto, somos embajadoras de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos el ministerio de reconciliación. Tú y yo tenemos el llamado
de ir a reconciliar esas almas de regreso con papá. Y no empieza a través de yo predicarle a mi cónyuge, porque la palabra de Dios dice que en silencio mis actos transformarán ese varón para Cristo. Sin palabras, dice la palabra de Dios. Con mis actos de amor incondicional, de perdón diario, todos los días, de yo decidir perdonarlo, de yo decidir poner mi agenda a un lado, ese sueño de que mi cónyuge viene y yo le voy a poder entregar la estafeta para que él siga con nuestro hogar. El yo poner en pausa, así como María preciosa, la madre de Jesús, ella puso su agenda a un lado y al ni siquiera estar casada con José, ella estuvo dispuesta a pasar la vergüenza de estar en embarazo, pero lo hizo porque ella confiaba que el plan de Dios era mejor para ella que el mismo que ella tenía en mente. El renunciar a tu agenda de orgullo, tu agenda de la ofensa, tu agenda de yo no me merezco esto, yo me merezco alguien que esté atento, que me ame, que quiera luchar conmigo, a decir papá, no importa qué es lo que yo me merezco, yo estoy dispuesta a servirte como embajadora. Y un embajador lo que hace es que representa al país de donde él es comisionado a representar. Y nosotros estamos representando el reino de los cielos. El reino de los cielos que se ha acercado a nosotros para amarnos, para darnos vida eterna, para que nadie se pierda. Ese es nuestro deber. Cada vez que vengan pensamientos contrarios, que si él la trataba así, que si ella estaba con el otro hombre de alguna manera que tú te imaginas al estar tú compartiendo ya con tu esposa, al estar ya en la intimidad con tu cónyuge, vienen esos pensamientos. Tú recuérdate, papá, yo decido perdonarlo porque como embajadora tú me has mandado a esta misión y yo no la puedo abortar. Esta misión se trata de ti. Tú has recorrido la tierra y has fijado tus ojos preciosos en nosotros para poder llevar a cabo tu plan divino de ir a ser discípulos a las naciones. Y no empieza con lo que yo predico, empieza con mis actos. Y con este versículo yo quiero cerrar estas 3 palabras, estas 3 preguntas. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tu cónyuge es quien viene a sacar las intenciones más profundas de tu corazón. Cuánto tú verdaderamente amas a Dios, que tú se lo puedas demostrar a través del amor, el perdón, la misericordia que tú le puedas extender a tu prójimo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de una ofensa que sea mayor que el plan divino de Dios. Se trata de que cada día nuestro corazón se parezca más a Jesús. Y en medio de la crisis, ahí donde salen a relucir nuestras verdaderas intenciones, es donde nosotros podemos ver si ese reflejo cada día se parece más a Jesús o se parece más a mí. Si cada día esa agenda va más hacia lo que Dios desea hacer a través de mí, o si aún esa agenda egoísta sigue en pie. Te mando un fuertísimo abrazo desde Inspira Guatemala, pidiéndole a Dios que la misión como embajadores que Él nos ha dado a ti y a mí, nosotras la podamos llegar a cumplir. Y cuando estemos cara a cara, que Él pueda decir de nosotros que hemos sido sus fieles siervos. Un fuerte abrazo. Al yo ver que no pasaba nada, yo me creía la mentira de que Dios no quería restaurar nuestro matrimonio. Y era cuando yo más quería tirar la toalla. Sentía como si estuviera nadando en contra de la corriente. Y el de repente de Dios vino, ahí donde no parecía que hubieran caminos, Dios trazó caminos nuevos.
caminos llenos de amor, de perdón y de nuevas oportunidades. Dios lo hizo. Dios lo hizo y lo va a seguir haciendo para todo aquel que decida creerle, que para Dios no hay nada imposible. Le doy infinitas gracias a Dios por la oportunidad que nos dio nuevamente de tener esa familia conforme al diseño que nació en su corazón. Esa familia que nuestros hijos tanto anhelaban tener.